Hola, ¿cómo están? Yo soy el rabino Dr. Fischel Slagen y vamos a dar comienzo a la conferencia que teníamos pautada para el día de hoy, la cual también van a poder ver y escuchar durante los próximos 7 días, tantas veces como quieran y en el horario que ustedes quieran desde el campus de Amia Cultura. Esta conferencia en las vísperas ya de Hanukkah, la cual hemos titulado Hanukkah, sus 4 bases, sus 4 fundamentos, sus 4 columnas, ¿no es cierto? Y los ecos del Macabeo que aún resuenan en nuestra actualidad. Para comenzar entonces a hablar de la festividad de Hanukkah, debería explicarse el fenómeno del solsticio, fenómeno que ocurre 2 veces al año, uno en invierno, donde la noche es la más larga y el día es el más corto, mientras que el solsticio de verano es la fecha donde el día es el más largo y la noche la más corta del año. Huelga decir que, claramente, acorde al hemisferio, el solsticio de invierno en el norte es el correspondiente al del verano en el sur y viceversa. Ahora bien, estos 2 solsticios fueron para muchas culturas paganas motivos de conmemoraciones, dado que no solo sus divinidades eran responsables de los sucesos en el mundo, sino que frecuentemente aquellas divinidades eran los mismos fenómenos naturales, los astros, las esferas celestes, y por ello la normalidad de rendir honores y ofrendas en los días o en las épocas donde sucedían dichos acontecimientos naturales o cuando los cuerpos celestes mostraban un comportamiento singular o sobresalían de alguna forma. Este es el origen básicamente de algunas festividades, particularmente del solsticio de invierno, donde se celebraba el proceso de muerte y el proceso de renacimiento del sol, conmemoración que se observa en casi todas las culturas, desde las más antiguas, pero en cada una de ellas con una significación, con un significado diferente. Y así como lo indica la literatura rabínica, particularmente en el tratado del Talmud babilónico, Abodá Zará, cuando se refiere a que en varias festividades paganas, refiriéndose justamente a las griegas y a las romanas, estaba prohibido hacer negocio con gentiles. Dentro de las celebraciones menciona 3 en particular. Una llamada Calanda, otra llamada Starnura y una tercera llamada Krateisim. Las 2 primeras, Calanda y Starnura, aludiendo al 8º día luego del solsticio de invierno y el 8º día anterior al mismo respectivamente, ¿no es cierto? Un día después y un día antes del 8º día del solsticio. Y luego el texto prosigue explicando que basado en Salmo 139:5, cuando reza, me has cercado por detrás y por delante, dicho solsticio de invierno, a los ojos del primer hombre ignorante de la regularidad del mundo, se presentaba como el gradual pero constante regreso a lo que bíblicamente se llamó el Tohu Vabohu, es decir, lo confuso, lo estupefacto y lo vacío, lo desolado, tal como leemos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Es decir, un regreso a lo informe, a lo desordenado, a la lobreguez del principio de la creación. En otras palabras, aquí se establece una analogía donde todo regresa al comienzo. Debido a las transgresiones cometidas, así como el día progresivamente se acorta y la noche se prolonga, ciñendo la mayor extensión de oscuridad a la luz, el hombre, analógicamente o análogamente, regresa al Hafar min ha'adamah, es decir, al polvo de la tierra, tal como reza el Génesis capítulo 2, versículo 7. Y así es como se relata que el primer hombre
se afligió, se tornó contrito y elevó sus plegarias durante los 8 días anteriores al solsticio de invierno. Justamente por esta analogía entre el fenómeno, climático, ¿no es cierto?, y el fenómeno de la creación, ¿no es cierto? Luego el hombre observó que el día volvía a extenderse y realizaba 8 días festivos, y así durante los siguientes años. El texto talmúdico prosigue en el mismo tratado babilónico citado, aclarando que el primer hombre se conducía de esa forma únicamente leshem shamayim, que en hebreo quiere decir en nombre de los cielos, es decir, en nombre de Dios, y sin un motivo o sin una razón ulterior. Pero luego otros transformaron esta práctica en una práctica idólatra. Y así lo expone también Maimónides, precisamente en su Mishneh Torah, ¿no?, en su código de leyes, en las leyes de Abodá Zará, cuando indica el error cometido por los pueblos en los tiempos de Enosh. Acuérdense, Enosh, nieto de Adán y Javá, y hasta por él mismo, ¿no es cierto? Hasta por el propio Enosh, ¿no es cierto? Esto pueden ver la referencia en Génesis capítulo 2, versículo 26 y capítulo 5, versículo 6, con los comentarios de Rashi a la primer cita que recién comenté, al Génesis 4:26. Como dije, y así también lo expone Maimónides cuando comenta el error que cometieron los pueblos en los tiempos de Enosh, del nieto de Adán y de Javá, y hasta por el propio Enosh, al pensar que debido a que Dios creó los astros para guiar al mundo, entonces aquellos astros, aquellas esferas celestes, merecían ser alabadas, merecían ser honradas, convirtiendo cuerpos, convirtiendo sustancias e incluso personas en objetos de culto idólatra. ¿No es cierto? Esto también lo pueden ver en el Tur, ¿no? En el Tur en 281, ¿no es cierto? Ya en el código legal, el Tur 281, posterior, por supuesto, a Maimónides, y base del Shulchan Aruch, del gran código de leyes judías. De esta forma tenemos que el paganismo se desarrolló y comenzó a construir templos en honor y en favor de las figuras y los cuerpos celestiales, adorándolos y rindiéndoles sacrificios, creyendo de forma errónea, de forma equivocada, que así se ganaban los favores del Creador, o bien de sus correspondientes y ulteriores divinidades. Ejemplo de ello, pues lo constituye el Imperio Romano, donde a fines del 10º y último mes de su calendario, Decembris, la misma celebración del solsticio de invierno era motivo de festejo en similitud y devenido de los persas, quienes consideraban que era el nacimiento del dios Mitra, que era la divinidad solar, influyendo también, por supuesto, en la cultura hindú, y que luego en la cristiandad se resignifica como la Navidad, reducción gramatical de natividad, ¿no es cierto? Nativitas o nacimiento, en este caso de su máximo representante y fundador. Ahora bien, en el calendario lunar, el calendario judío, el calendario lunar, como dije, el propio de la cultura judía, es imposible fijar una fecha precisa para el solsticio de invierno. No obstante, sin embargo, debido a que el mes de Nisan, por definición, siempre es en primavera, acorde al dictamen bíblico, esto lo pueden ver ustedes en Éxodo, capítulo 12, versículo 2, y luego en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 1, en caso que el mes de Adar acontezca demasiado pronto,
¿qué se hace? Se adiciona un segundo mes de Adar para asegurar siempre que el mes de Nisan sea el primer mes de primavera, resultando así en un Ibur Shana o Shana Mehuberet, que en hebreo ¿qué quiere decir? Un año embolismal o vulgarmente año bisiesto. Tal como acontece, por ejemplo, cada 3 años en el calendario judío. Así, si el mes de Nisan siempre es en primavera, el solsticio de invierno, de la misma forma, acontecerá cercano, cuando no dentro mismo de los últimos días de Kislev y los primeros días de Tebet. Así como dicho solsticio es básicamente la noche más larga y el día más corto del año, esta época precisamente es la más oscura, resultando en lo aludido por la mencionada cita talmúdica hace unos minutos que la habíamos comentado en el Tratado de Abodá Zará, Talmud babilónico, como dije, resultando en lo aludido por la mencionada cita talmúdica a ciertos efectos psicológicos depresivos del otoño/invierno en el hemisferio norte. De hecho, según la astronomía, cuando acontece el novilunio, es decir, cuando no hay luna, sería el día más oscuro del año. Entonces, de elegir, si tuviéramos que elegir las noches más largas, las más oscuras en el calendario lunar, la última semana del mes de Kislev o los primeros días del mes de Tebet serían los ideales para ese propósito. Esto mismo explica, desde lo fenomenológico natural e historiográfico, el motivo de Hanukkah como Hag HaUrim o fiestas de las luminarias, comenzando el 25 del mes de Kislev y abarcando los últimos días de este mes y los primeros del mes de Tebet, donde acontece el novilunio, es decir, el Rosh Hodesh, que quiere decir en hebreo el principio del mes, muy cercano, cuando no incluido, el solsticio de invierno para el hemisferio norte. Por otro lado, y una diferente cita talmúdica refiere al encendido de velas de Hanukkah, diciendo que la costumbre original fue que el precepto de Hanukkah es que el jefe familiar en cada casa encienda una vela y, para los que son más meticulosos, que cada integrante de la casa encienda una vela. Eso lo pueden ver en el tratado talmúdico de Shabbat, talmúdico babilónico de Shabbat, ¿no es cierto? Dice: Mitzvat Hanukkah ner ish ubeito umehadrin ner lekol echad veechad, ¿no es cierto? Básicamente, el encendido de velas durante el tiempo de oscuridad representa un sentido de esperanza frente a aquella oscuridad. Cabe adicionar ahora justamente que el combustible era aceite de oliva, tomando esto un sentido adicional, ya que basado en las leyes de Bikurim, que en hebreo quiere decir ofrendas de las primicias o de los primeros frutos, esta época del año en el hemisferio norte era la última para poder realizar dicha ofrenda, por cuanto que se establece en la Mishnah, en la ley oral, justamente en el tratado de Bikurim, ¿no es cierto?, que su cumplimiento en el Beit HaMikdash, en el gran templo de Jerusalén, sea entre las festividades de Shavuot y de Sukkot. No obstante, de ser necesario, dice el mismo texto, que se podían traer desde la festividad de Sukkot y hasta Hanukkah. Dice literalmente, Mihahag ve'ad Hanukkah, ¿no es cierto? Esto lo pueden ver justamente, como dije antes, en el tratado de Bikurim, en la Mishnah, la ley oral, y básicamente esto constituye a su vez la clara indicación que Hanukkah era el fin de las cosechas.
Y aquí se tiene entonces, adicionalmente a la oscuridad fenomenológica, astronómica, natural, que marca la época justamente de esta festividad, y el hecho de las luces compensatorias de dicha oscuridad, se tiene también la última época de las ofrendas de los primeros frutos. Las dos primeras bases, los dos primeros fundamentos, las dos primeras columnas de esta festividad. Ahora, como una tercera aproximación a Hanukkah, a la festividad de Hanukkah, tenemos a Yosef ben Matityahu, más conocido como Flavio Josefo, quien vivió en el siglo I de la era común, aproximadamente desde el 37 al 101. 250 años luego de los sucesos de los macabeos, y quien señala respecto de la restauración del gran templo de Jerusalén, del Beit HaMikdash, literalmente dice lo siguiente: el día 25 del mes de Kislev, llamado por los macedonios Apelayos, encendieron las luces del candelabro, el incienso humeó en el altar, colocaron los panes sobre la mesa y ofrecieron holocaustos en el nuevo altar. Esto se realizó el mismo día que, 3 años atrás, el culto sagrado había sido reemplazado por un culto impuro, adoptándose las costumbres de otros pueblos. El templo, refiriéndose claro hasta el templo de Jerusalén, al Beit HaMikdash, que había sido desolado por Antíoco, permaneció en ese estado por espacio de 3 años, 3 años y 6 meses, pues estos acontecimientos tuvieron lugar el 25 de Kislev. Yehudá, refiriéndose a Yehudá Macabí, Yehudá el Macabeo, celebró por espacio de 8 días la restauración de los sacrificios en el templo, sin omitir señal ninguna de alegría, ofreció a sus compatriotas magníficos y espléndidos sacrificios, honrando también a Dios con himnos y con salmos. Fue tan grande el gozo por la restauración de los ritos y por la libertad religiosa recuperada después de tanto tiempo, que establecieron por ley la conmemoración anual de la restauración del templo. Desde entonces y hasta la actualidad, prosigue escribiendo Flavio Josefo, celebramos lo que se llama la fiesta de las luminarias. Y finaliza Flavio Josefo escribiendo: creo que se le da este nombre porque más allá de nuestras esperanzas, lució para nosotros la libertad. Esto Flavio Josefo lo escribe en uno de sus tantos libros llamado Antigüedades Judaicas, en el capítulo 12, ¿no es cierto? Y hay una cuestión que cuando estaba justamente leyendo esta cita literal, cabe agregar que cuando él dice 3 años y 6 meses, que hacía 3 años y 6 meses que se había profanado el gran templo de Jerusalén, eso lo acota en su libro Las guerras de los judíos, ¿no es cierto? Bien, ahora, este testimonio del historiador, del famoso historiador Flavio Josefo, es el más cercano luego de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, del segundo Beit HaMikdash, donde el foco de la festividad de Hanukkah ya había devenido no solo en la de las luminarias, sino que su leitmotiv era la esperanza y el agradecimiento a Dios por la victoria y la restauración del templo, el cual fue el 25 del mes de Kislev, mismo día que 3 años atrás el rey de Siria, en la dinastía Seleucida, Antíoco IV, o más conocido como Antíoco Epifanes, se había apoderado de Jerusalén. Y aquí entonces cabe hacer 2 indicaciones fundamentales. La primera radica en que si bien siempre la referencia es a los conquistadores griegos, esta se hace en función del periodo helenístico o periodo alejandrino. ¿Qué quiere decir? Desde la muerte de Alejandro Magno, en el 323 antes de la era común,
hasta el suicidio de la última soberana helenística, Cleopatra VII de Egipto, en el 30 antes de la era común. Más aún, ya en el 190 antes de la era común, luego de la batalla llamada Batalla de Magnesia, Siria, Roma se impone sobre Antíoco III, no Antíoco IV, el anterior, Antíoco III, y comienza su poder sobre el Medio Oriente. El Imperio Romano comienza a empoderarse ya de todo Medio Oriente. En el caso particular de Hanukkah, la cronología histórica la enmarca entre los años 167 y 164 antes de la era común, justamente bajo la rama siria del post-imperio alejandrino, los Seleucidas, que gobernaron del 312 al 63 antes de la era común. Gobernaron justamente la región de Yehudá e impusieron la cultura helénica, idólatra, politeísta en toda esa región. La segunda aclaración es que la guerra librada y resultante en Hanukkah fue principal y fundamentalmente una guerra interna, una guerra civil, es decir, una guerra dentro del propio pueblo judío y para mantener la vigencia de la Torá, de sus preceptos y el deber de rendir culto a Dios, es decir, para mantener el judaísmo, y no precisamente como un original levantamiento del pueblo judío contra un opresor externo y a partir de intereses nacionales o intereses estatales. En otras palabras, la guerra librada y ganada en Hanukkah fue la acometida y la lucha en nombre de y por la Torá, de quienes deseaban seguir rindiendo culto a Dios, observando sus preceptos, contra sus hermanos judíos helenizados y helenizantes, pero que la historiografía secular intentó desdibujar transformándola en una guerra de independencia nacional de un similar tenor a las acontecidas a partir de la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII, es decir, por intereses o por valores humanos. Pero esto no fue lo históricamente verdadero. Resulta notorio, justamente, y en este sentido, la diferencia entre el motivo exclusivamente religioso de la guerra de los macabeos, lo denominado como Milhamot Mitzvah, ¿no? Guerra preceptual, en nombre de la Torá y para consagrar el nombre de Dios, a diferencia de lo denominado como Milhamot Reishut, es decir, guerra de conquista o de conservación territorial por motivos nacionales. Esta diferencia justamente la pueden ver en el Tratado Talmúdico de Sotá, Tratado Talmúdico Babilónico de Sotá, y en el Código de Leyes de Maimónides Mishneh Torah en justamente las leyes de reyes. Como dije antes, esta diferencia entre las guerras preceptuales y las guerras autorizadas de conquista se ven reflejadas también o ejemplificadas también en las importantes beligerancias llevadas a cabo por las tribus de Israel, lideradas en principio por Yoshua bin Nun, el sucesor de Moisés a cargo como profeta, para la conquista de la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Incluso las guerras también del mismo rey David para liberar a Jerusalén de los Jebusitas, o como las libradas por el rey Ahab, posterior, por supuesto, al rey David, quien le dio justamente al reino de Israel el ejército más poderoso de la época y la mayor prosperidad y la mayor extensión territorial, así como otras muchas guerras que figuran en el Tanaj, es decir, en todo lo que es Torá, Nevi'im, Uchtuvim, es decir, los 5 libros de Moisés, más profetas y crónicas.
Esta diferencia entre las guerras preceptuales y las guerras de conquista también se refleja en el calendario judío, donde solo tiene cabida, y esto es importante aclarar, donde solo tiene cabida en el calendario judío la correspondiente a Hanukkah, la guerra correspondiente a Hanukkah, la cual justamente se libró por motivos y en nombre únicamente de Dios y de su Torá. En el calendario judío no hay ninguna conmemoración de ninguna guerra de conquista, es decir, guerra autorizada y no guerra preceptual, es decir, no una guerra que se hace en nombre de Dios por y en favor únicamente de la Torá. La única conmemoración de esta guerra es Hanukkah. ¿Por qué? Porque es la que se hizo por motivos y en nombre de Dios y de su Torá. Esta guerra entonces de los macabeos, también pueden ver, comenzó de hecho cuando Matitiau Hashmonaí, el padre de Yehudá Macabí, de Yehudá el Macabeo, es elegido por los emisarios de Antíoco IV, Antíoco Epifanes, para forzarlo a someterse al culto pagano, incluso prometiéndole una recompensa, ¿no es cierto? Pero siempre bajo la estrategia por la cual, siendo aquel, Matitiau, una figura muy respetada, una de las más respetadas entre sus pares, oficiaría de ejemplo ante los demás en pos que claudiquen. Pero Matitiau, a Hashmonaí, no aceptando y negándose a someterse al culto idólatra, cumpliendo con la ley, diciendo que ni él ni ninguno de sus hijos abandonarían la cultura judía, mata inmediatamente decapitando no precisamente a un jerarca o a un gobernante heleno, sino que mata decapitando a un judío residente, quien sí fue a ofrendar voluntariamente un sacrificio al culto idólatra, destruyendo también, en ese momento, Matitiau, a aquel altar a quien se le estaba ofreciendo sacrificios idólatras, debiendo a su vez también, y lo hace en el mismo momento, matar al prefecto y a sus soldados encargados de hacer cumplir aquella orden real. Esto ustedes lo pueden ver en Antigüedades Judías, el libro ya citado de Flavio Josefo. Luego de un año de este episodio y de haber ejercido el liderazgo del ejército de resistencia, constituido justamente por aquellos que celaban el culto a Dios, habiendo hecho circuncidar a los hijos judíos que no lo habían hecho porque habían prohibido la circuncisión, y dirigiendo justamente la liberación del templo y de los judíos del yugo idólatra heleno, ya enfermo, Matitiau dice lo siguiente, y le dice a sus hijos, y lo cito literalmente del libro de Flavio Josefo: yo, hijos míos, parto por el camino que el destino me ha designado, pero a vosotros os dejo depositarios de mi pensamiento y os pido que lo guardéis debidamente, y tened siempre en cuenta a aquel que os engendró y nutrió. Observad los ritos de nuestros antepasados y nuestra antigua forma de gobierno, que corre peligro de desaparecer. Restituidla, sin que os seduzcan aquellos que espontáneamente u obligados la traicionen. Vosotros portaos como dignos hijos de Dios y como dignos hijos míos, superiores a toda violencia y coacción, dispuestos, si así los acontecimientos lo exigieran, a morir por la ley. Pensad que Dios, al contemplar vuestra conducta, no os olvidará, recompensando vuestra virtud, os devolverá lo que perdisteis y os restituirá la libertad de vivir para que podáis disfrutar con toda tranquilidad de vuestras costumbres. Y por último, Flavio Josefo escribe: admitid a vuestro lado a los varones que practiquen la justicia y la piedad, y así acrecentaréis vuestra fuerza. Flavio Josefo comenta que cuando Matitiau terminó sus palabras, estas palabras que Flavio Josefo escribe, y yo recién les leí, las cité,
Como dije, cuando Matitiau terminó sus palabras a sus hijos y antes de morir, rogó a Dios que se dignara a prestarles ayuda y que restituyera a su pueblo su específica forma de vida basada en la Torá. Esto fue el ingrediente fundamental en la conciencia del pueblo ordinario. Este espíritu divino fue lo que hizo suceder el milagro y lo que transmitió Matitiau a Hashmonai. Ahora bien, dicho conflicto, dicha iniciativa, por ulteriores condiciones, motivos y circunstancias, todas ellas políticas, imposibles de haberlas considerado de antemano, devino en la independencia de la región de Yehudá, finalizando en la reconquista de Jerusalén por los hijos de Matitiau, entre los cuales destacaron Yehudá, Jonatán y Shimón. Pero Jerusalén, como ciudadela, no estaba en poder y en manos de los helenos, sino de los judíos helenizados, quienes colaboraron en la conquista de Yehudá y la toma de Jerusalén por Antíoco Epifanes, abriéndoles ellos mismos las puertas y dejando que se apoderara de ella sin lucha alguna, permitiéndole a Epifanes, Antíoco Epifanes, que matase a todo contrario a dicha acción. Y luego también ellos mismos serían asesinados, apoderándose justamente Antíoco Epifanes luego de las riquezas que luego transportó a la ciudad de Antioquía, donde él residía. Este mismo rey, Antíoco Epifanes, luego de profanar el templo de Jerusalén, despojándolo de todas sus riquezas y sumiendo al pueblo judío en la pobreza, obligaba a los judíos que resistían y que permanecían fieles a la ley, los obligaba a que adoraran a los dioses helenos, ¿no? Los obligaban a levantar altares y construir santuarios en honor de los dioses helenos para rendirles culto, prohibiéndoles también la circuncisión, como dijimos antes, so pena de severos tormentos, de severas mutilaciones, incluso hasta la muerte, estrangulando a los niños circuncidados. En este contexto, los Shambranim, o llamados en castellano los samaritanos, negaron ser parientes de los judíos, promulgando que eran descendientes de los medos, de los persas, prestando anuencia al culto heleno. Es por eso, y eso perfectamente lo relata Flavio Josefo también en las Antigüedades de los Judíos y en el libro La Guerra de los Judíos. Es decir, los Shomranim negaron su judaísmo por miedo y se declararon descendientes de los medos y de los persas, prestando anuencia al culto heleno. Es el mismo Flavio Josefo quien relata la discordia entre los judíos helenizados, quienes, habiéndose ya cambiado el mismo nombre, se refugiaron en tierras de Antíoco, promulgando que deseaban atenerse a las costumbres helenas y a la voluntad de este rey, abandonando las leyes y abandonando todas las costumbres del pueblo judío. Estos macabeos fueron los menos entre los más. Fueron quienes sustentaron esta visión de esperanza que los inspiró a luchar contra la mayoría. Y por ello, cuando Yehudá Macabí vio que los helenos habían enviado al general Gorgias con 5.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería, y que utilizaba a algunos judíos helenizantes con el fin de arrasar por la noche con el campamento de sus propios connacionales, Yehudá Macabí hizo evacuar el campamento. Al amanecer quedó a la vista del enemigo con solo 3.000 hombres, muy mal armados, en peores condiciones que los helenos, por la escasez justamente que había entre el pueblo judío y entre el ejército particularmente de Yehudá Macabí. Ahora, al ver Yehudá al enemigo bien fortificado y con superioridad numérica, exhortó a los judíos fieles diciéndoles lo siguiente, y cito literalmente: no dudarán en entrar en batalla incluso cuerpo a cuerpo, recordando que en otra oportunidad Dios
admirando su valor, los hizo salir vencedores de una multitud mayor y bien armada. Luego ordenó que se tocaran las trompetas y cayendo de improviso sobre los soldados enemigos que estaban aterrorizados y perturbados, mató a muchos que opusieron resistencia y a los restantes los persiguió hasta Gadara y las llanuras de Idumea, Azot y Jainía. Murieron unos 3000. Esto lo relata justamente Flavio Josefo en la Antigüedad de Judías. Y luego Flavio Josefo cuenta que los demás soldados de Gorgias, convencidos de la decisión del ejército judío, se dieron también a la fuga sumamente aterrorizados. Así, esta tercera base de Hanukkah es que hubo gente capaz de resistir la abrumadora realidad impuesta por los dominios absolutistas helenos, permaneciendo leales a una visión del mundo basada en el monoteísmo, con todo lo que ello implica: la consagración del hombre a Dios por medio del cumplimiento de sus preceptos y el esfuerzo constante de superarse cada día desde la animalidad natural hacia la humanidad. Esta gente se mantuvo fiel al postulado que no se nace humano, sino que uno se hace humano y servidor de Dios como el grado más alto de esa condición humana, y por sus acciones, más que por palabras. Gente que se mantuvo fiel a esa cultura monoteísta, entendiendo que se conforma y se continúa mediante prácticas y no mediante sentimientos, palabras, intenciones o simbología. Y aquí ya se observan 3 columnas de Hanukkah, de las 4 que habíamos mencionado en el título de esta conferencia que íbamos a analizar. Tenemos entonces lo fenomenológico natural del solsticio y sus consecuencias psicológicas, las luces compensatorias de dicha oscuridad y la victoria de los macabeos restaurando y reinaugurando el templo de Jerusalén. Es por ello que puede leerse la expresión Hanukkata Mizbeach. Hanukkah, inauguración del, Hamizbeach, el altar, ¿no? La reinauguración o la inauguración del altar, así como también el término Hanukkah, en tanto palabra compuesta por 2 lexemas. Hanukkah quiere decir descansaron, Hanu, y Ka, que es 25, descansaron el 25 de Kislev. La última y cuarta columna es la que se observa cuando nuevamente en la última cita talmúdica referida aparece la pregunta Mei Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? A la cual se responde diciendo que, cito literalmente, en el 25 de Kislev comienzan los días de Hanukkah durante 8 días, en los que no hay que lamentarse ni afligirse. Que cuando entraron los griegos al templo impurificaron el aceite y cuando la casa de los Hashmonaim se sobrepuso al reinado y los venció, revisaron y no encontraron sino una vasija de aceite que permanecía todavía con el sello del gran sacerdote y no alcanzaba sino para encender durante un solo día. Fue hecho un milagro y prendieron de dicho aceite 8 días. Para el año siguiente fijaron e hicieron días festivos pronunciando alabanzas y agradecimientos. Y aquí ya se indica que el Nes Pachashemen, el milagro de la vasija de aceite encontrada luego de la liberación del templo de Jerusalén y cuyo contenido solo era suficiente para mantener las velas prendidas de la menorá, ¿no es cierto?, del candelabro del templo de Jerusalén, un día, pero duró 8 días. Al respecto, el Maharsha, el Rab Samuel Eidels, nacido en 1555 y fallecido aproximadamente en 1631, al igual que su coetáneo, el Maharal de Praga, el gran rabino de Praga, explican que la celebración de Hanukkah no es solo el acontecimiento de dicho milagro, sino, como ya fue antes mencionado, la reinauguración del Beit HaMikdash, del gran templo de Jerusalén,
en el 165-164 antes de la era común. Se tiene entonces las 4 columnas, las 4 bases, los 4 fundamentos de la festividad de Hanukkah. El solsticio de invierno y el novilunio, constituyendo los días más oscuros del año, con sus efectos psicológicos padecidos por el primer hombre, pero luego devenidos en ritos idólatras. El final del periodo de los bikurim u ofrendas de las primicias. La fecha donde se recupera reinaugurando el gran templo de Jerusalén que había sido profanado en la misma fecha 3 años atrás. Y por último, el milagro del aceite. En todos estos sucesos documentados en el acervo cultural judío como explicaciones de Hanukkah, bajo distintos aspectos pero complementarios y que conjuntamente conforman la festividad, es posible observar un común denominador en cada una de estas explicaciones. Y este común denominador radica en una remembranza al tópico de la esperanza en tiempos de oscuridad, tanto física, la del novilunio y el solsticio de invierno, como también oscuridad espiritual, la profanación del templo de Jerusalén y la pérdida del judaísmo. Templo que fue liberado y judaísmo que fue continuado más allá de los muchos judíos helenizados y helenizantes, quienes argumentaban que ante el abrumador poder de dicha cultura, sus promesas de avance en la ciencia, en las artes, en la poesía, en el teatro y en la tecnología, más las utilidades para el comercio en la zona local, predicaban que era más sencillo y beneficioso acomodarse a dicha cultura que resistirse. Estos, abandonando las leyes que rigen el programa de vida judía para atenerse a las costumbres helenas, no solo fueron cómplices en favor del ejército seleucida, sino que construyeron un gimnasión en Jerusalén y dejaron de circuncidar a sus niños, ocultando además su propia circuncisión, recurriendo incluso a la cirugía para ello. Esto lo relata y lo tienen citado literalmente en Flavio Josefo, hasta incluso en los libros de los Macabeos también. En este sentido, la liberación del templo por los Macabeos y los fieles a la tradición judía los liberó a su vez a ellos mismos del culto idólatra heleno. Estos libertadores que mostraron esperanza, pero no como un sentimiento pasivo o como una emotividad simbólica funcional a una ociosidad radicada en una falaz y artificiosa tranquilidad psicológica, sino que forjaron dicha esperanza y dicha expectativa de forma actual, con acciones, no cediendo ante la asimilación y por sobre todo tampoco ante los propios judíos helenizados. Y quiero enfatizar esto último. Estos liberadores, los Maccabim, que mostraron esperanza, no mostraron esperanza como hoy vulgarmente se muestra, como un modo de sentimiento pasivo, una emotividad simbólica funcional, ociosa, ¿no?, que descansa en una falaz y artificiosa tranquilidad psicológica, sino que forjaron con acciones esta esperanza y esta expectativa, no cediendo ante la asimilación y por sobre todo tampoco ante los propios judíos helenizados. Para los macabeos, aquellos combatientes que lucharon contra la idolatría impuesta sobre la cultura monoteísta judía, esta fue de mucha mayor relevancia que aquellas promesas. Ellos enfatizaron más la fidelidad a sus principios, a su forma de vida, a la consagración de una vida monoteísta y al servicio a Dios, que a los cumplidos de la alta cultura griega, incluida la democracia ateniense, de la cual lo único que quedó fue una realidad expoliativa y opresiva. Esta generación de luz, en el momento más oscuro del año, haciendo que la oscuridad no pase desapercibida, el haber podido liberar el templo de Jerusalén del dominio extraño,
contra todos los pronósticos, contra todas las adversidades, por sobre todo internas, donde un ejército de pocos y mal armados vence a profesionales y mucho mejor equipados, incluso ayudados por la complicidad de los propios judíos helenizados. El encontrar una vasija de aceite con el sello del gran sacerdote que dura un día, pero lo hizo por 8. Todo ello nos trae un mensaje de esperanza activa, la cual fue forjada por la fidelidad y la perseverancia del pueblo judío a través de todas las generaciones. Y esta ha sido la capacidad de mantener su forma de vida apegada a la ley, a través de todos los tiempos, y de los tiempos por sobre todo más duros, en los cuales pudo haber desaparecido el pueblo judío y el judaísmo, diluyéndose. No tanto por las persecuciones, no tanto por las matanzas por parte de otros pueblos, sino tal como demuestra la propia historia judía y los más recientes estudios sociodemográficos, por la propia aculturación, asimilación y dilución de nuestra específica y singular forma y programa de vida. Hanukkah, entonces, en los tiempos más oscuros, en los tiempos de crisis, en los tiempos de desánimo, revive la esperanza que debe permanecer para vivificar y dar continuidad a nuestro pueblo, el pueblo judío, por el cual los macabeos pelearon para perseverar, no dejándose homogeneizar, ilusionados por supuestos beneficios de las globalizaciones y del concepto que la igualdad se aplica para todo y en todo sentido. En otras palabras, no confundiendo integración con asimilación, pensando que la asimilación no existe y que todo es integración, manteniendo esta cultura y esta forma de vida llamado judaísmo, basada en las prescripciones de la Torá, aboliendo toda forma de idolatría y sosteniendo un monoteísmo radical y práctico. En la historia y el calendario judío, si bien Hanukkah no es una festividad de la Torá, fue uno de los aspectos fundamentales que ayudó a sustentar la cultura judía durante muchos siglos de diáspora, muchos siglos de asimilación y de persecución, ya que en la conciencia colectiva está la memoria de que una vez pocos y mal pertrechados, pero con una fidelidad inquebrantable en Dios y su Torá, lucharon en nombre y en pos de ella, triunfando contra todo pronóstico y contra toda probabilidad. Ellos tomaron la iniciativa de construir el destino del pueblo de Israel, imponiendo límites, no dejando avanzar la aculturación y la pérdida de biografía identitaria. Los macabeos, así, demostraron que no todo está permitido en el judaísmo, que hay límites y que el núcleo fundamental de nuestra cultura, el monoteísmo radical y los preceptos que lo constituyen, no se transgreden. De lo contrario, ya no hay cultura judía y por ende carece de sentido y de significado la vida del judío. El judío no es flexible a todo, por cuanto lo constituye una ley, y por ella, por la continuidad de esa cultura monoteísta, seguimos luchando. Muchas gracias. Hag Sameach.